Bien, aquí estamos para entregarles un pequeño video tutorial para estudiantes que cursan esta prepa en línea CEP. Actualmente el módulo 16, Evolución y sus repercusiones sociales. En la unidad 1, Revolución darwiniana. Estamos ya iniciando este módulo con la semana 1 en su actividad integradora 1 antes de Darwin. Bien, servidor Jorge Enrique Quirino Perales. Bien, tengo aquí unas precisiones, quiero que las tomen en cuenta y comentaré brevemente, ya que este tutorial también se encuentra editado en PDF y está en el mensajero de avisos de la plataforma. Te recomiendo pues dar una leída a la guía para que organices tu agenda de la semana. También el contenido extenso en la unidad 1, te recomiendo le des una leída completa para que puedas ubicar los temas a tratar en cada actividad. La rúbrica de evaluación, que más adelante la comentaré ampliamente. Y finalmente, bueno, aquí quedó 5, omití el 4 que no correspondía a esta actividad, pero es lo de menos. Aquí les comento que para evitar la penalización en su calificación, traten de hacer su tarea mediante el esquema de cuadro sinóptico o tabla comparativa. Bien, con el orden que nos pide la estructura, las indicaciones de la actividad, nos dice primero que qué producto entregarás. Un esquema en el que indique las ideas que aportaron información a la teoría de la evolución de Darwin. Para ello, considera los siguientes científicos. Antes de esto, bueno, me voy a entretener poquito aquí porque la experiencia me ha enseñado de otros módulos 16 que he atendido y poder ayudarles a que no cometan el mismo error. Es el chiste de este video tutorial, que se ubiquen en lo que van a hacer y lo hagan bien y a la primera. Habla de un esquema. Vamos a ver el primer esquema que nos recomienda, que es una tabla comparativa. Esta tabla comparativa la pueden hacer en un documento de Word, la cual pues es recomendable una portada. Luego vienen los cuadros comparativos, donde vienen las tres columnas que debemos de trabajar, y los 5 científicos, 1, 2, 3, 4, 5. Y la bibliografía, obviamente, que no debemos omitir. Bien, el otro tipo de esquema que nos recomiendan hacer nuestra tarea lo puedes hacer en un PowerPoint, en una infografía, en el mismo procesador de textos de Word. Ya ahí es de tu creatividad, que es un cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico, pues podemos aquí abrir una idea principal que se llaman principios y teorías. Y luego, en la primera llave son los 5 científicos, su nombre y sus años de nacimiento y de función. Luego viene el principio, la ley o la teoría que cada uno propuso. Enseguida viene, le tapé aquí obviamente porque esto es tomado de una tarea X, que es lo importante. Lo que aquí dice es lo que va a ser de tus cosechas, de tu análisis y de tu conclusión en cuanto a lo que Carlos Roberto Darwin tomó de cada uno de los científicos para fundamentar la teoría de la evolución. Este es el segundo formato, pues. De manera, pues, que te quiero hacer un gráfico así. Tenemos un científico, 2, 3, 4 y 5. Ellos, vamos a pensar que están antes
de Carlos Darwin, ¿sí? De manera que ellos 5, Carlos Darwin, ¿qué agarró de él? Malthus, no recuerdo bien, ahorita lo vamos a analizar en su totalidad. Aquí lo importante es lo que cada uno de ellos dijo para que Carlos Darwin lo tomó. Ellos antes de Darwin. Bien, Cuvier se le considera el padre de la anatomía comparada y de la paleontología. De ahí que agarró Carlos Darwin, de la teoría de Georges Cuvier, de Charles Lyell, basándose en los diversos trabajos del geólogo James Hulton, desarrolló la teoría de la uniformidad de él, que tomó Carlos Darwin. De Lamarck, reconocido por sus estudios sobre la zoología de los invertebrados y por su teoría sobre la evolución. De él, que fue lo que le llamó la atención a Carlos Darwin y fundamentó su teoría. Finalmente, Linné, como queramos, demostró la reproducción sexual de las plantas y dio su nombre actual a las partes de la flor. De él también, ¿cómo basó? Para eso debemos de conocer la teoría de Carlos Darwin y poder decir, de aquí se agarró para poder fundamentar lo suyo. De Thomas Robert Malthus, esbozó la relación entre el crecimiento demográfico y el aumento de los recursos suficientes, haciendo grandes aportaciones al campo de la economía política. De ellos 5, ¿qué fue lo que tomó Carlos Darwin? Bien, ¿qué es lo que debes hacer? Pues haz de cuenta que ya investigamos los principios, teorías y leyes de los 5 científicos, Cuvier, Levy, Lamarck, Linneo y Malthus, que influyeron en la teoría de la evolución de Darwin. Relaciona a cada científico con al menos una aportación. Entonces debemos de ver qué aportaron que le interesó a Darwin. Elabora un esquema de la información que investigaste. Puedes hacer un cuadro sinóptico o una tabla comparativa. Considera que debes contener la siguiente información. El científico en la primera columna. Incluso hay quien pone la fotografía del científico, es correcto. En la segunda columna, bueno, va el científico, luego su principio. Si la propuesta del científico fue un principio, una ley o una teoría, hay que escribirla. Pero no hay que copiar todo lo que dice la ley, la teoría o el principio. Hay que extraer nada más lo fundamental y lo que dice esa teoría. Recuerda, es la segunda columna. La tercera columna, que es la que realmente le interesa la actividad o lo importante, que es la información relevante para la teoría de la evolución de Darwin. De manera pues que la primera columna es una foto y el nombre, fecha de nacimiento y de función del científico. Esa no es de tu autoría. La segunda columna es el principio, ley o teoría de ese científico. Tampoco es de tu autoría. Sin embargo, la columna número 3 deben de ser tus propias palabras, deben de ser lo que tú identificaste que le fue útil a Carlos Darwin. Bien, ya vuelvo a poner un ejemplo del cuadro sinóptico. Aquí, por ejemplo, dice que la publicación de 1817 de las grandes semejanzas que existían entre esqueletos de elefantes recientes con fósiles de mamut, etcétera, etcétera. Quiere decir que aquí Carlos Darwin tomó de Cuvier esa teoría, la extinción de especies, ¿verdad?
lo que le llaman en pocas palabras el catastrofismo. Entonces, de ahí lo tomó. Estas ya son palabras nuestras, insisto. Veamos una tabla comparativa. Tenemos el científico, el nombre del científico y quizás la fotografía y su fecha de nacimiento y de función. Aquí, lo que sí debe ser de tu autoría fue cuando narres. Al regresar a Inglaterra de su viaje, Darwin leyó un artículo de la teoría básica de Malthus, en la cual fundamentó su trabajo porque esto y esto y esto y esto y esto. Y así cada uno de los 5 científicos. Insisto, voy a volver a explicarlo. 3 columnas. La importante es la tercera columna. Ahora lo voy a hacer con Lyell, que es la teoría del gradualismo geológico. Lyell apoya esta teoría en observaciones geológicas y escribió un libro titulado Principios de Geología. Darwin leyó el libro de Lyell durante su viaje a las Islas Galápagos y, aunque no estaba muy de acuerdo con esta teoría, la utilizó para fundamentar esto y esto y esto y esto. Lamarck. El principio, ley o teoría de Lamarck es la primera ley de uso y desuso. Dice que el uso frecuente de un órgano provoca que éste se desarrolle más por esto y esto y esto y esto. La teoría, esa información fue relevante para la teoría de la evolución de Darwin porque dice que las leyes de Lamarck influyeron en Darwin a regresar de su viaje y analizar sus notas y concluir que efectivamente la ley del uso y desuso ha evolucionado las especies, etcétera, etcétera, ¿sí? De manera pues que no quiero en la segunda columna una columna del tamaño de tu hoja. Hay quien me pone cada científico en una hoja, pero es evidente que solo copió y pegó. Incluso aquí han cometido errores de que aquí me ponen el nombre del científico, aquí me ponen el nombre de la ley nada más, y le mochan de aquí y me lo pasan a la tercera columna y ya cumplieron. Error. Eso no es la información relevante. Fíjense bien que la información relevante para la teoría de la evolución de Darwin es la que ustedes deben de concluir. Lamarck y Ley, Malthus, Cuvier no sabían que lo que ellos estaban escribiendo era información relevante para Carlos Darwin, para la evolución de la teoría. Pero tú sí sabes, sí lo puedes redactar que fue útil para eso. De manera pues que casi lo único que reviso y me fijo y sé con facilidad si es de autoría o no es la tercera columna. En esta tercera columna debes registrar de manera resumida cómo es que Darwin tomó para las ideas de los científicos, o sea, cómo tomó las ideas de los científicos. Quiero decir, debemos explicar la utilidad que le dio Darwin a dichas teorías, leyes o principios. Rúbrica. La rúbrica de evaluación es un instrumento para ti como documento rector para que hagas tu tarea, si te basas en experto. Y para mí es el documento rector para revisarte, de manera que estamos hablando el mismo idioma. Recuerda esto, identifica al menos una idea de cada científico que aportó información a la teoría de la evolución de Darwin. Proporcionado en el curso propedéutico que se llama Cómo citar fuentes de consulta. Bien, pues aquí tiene y gracias.